Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Esta es una nueva edición del Foro CEL. El Foro CEL es el evento académico más importante del Colegio de Economistas de Lima, aunado a otros eventos que estamos desarrollando hoy en día, como los cursos de especialización, diplomados, los foros en general que tenemos para toda la comunidad de economistas y la ciudadanía. En esta vez tenemos un tema muy importante para todos nosotros: comercio, inversiones y turismo en la relación Perú-Ecuador, o Ecuador-Perú, para estar a tono. Pero qué mejor poder tener esta información con uno de nuestros hermanos ecuatorianos, en su representación del doctor Alejandro Dávalos. Él es abogado, consejero del Servicio Exterior del Ecuador, director de la Oficina Comercial del Ecuador en el Perú, ProEcuador 2011-2013, agregado comercial en la Embajada del Ecuador en el Perú 2006-2011, asesor de la Secretaría de Administración Pública, jefe de gabinete del subsecretario de Relaciones Políticas y Económicas Bilaterales, agregado político legal en la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos de Norteamérica, jefe de gabinete adjunto del ministro de Relaciones Exteriores y con varios cargos de importancia a nivel internacional. El doctor Alejandro Dávalos va a compartir con nosotros la información fresca que se maneja en relación al comercio exterior bilateral con el Perú, cuáles son sus perspectivas, cuál ha sido la mirada histórica en relación al asocio comercial con el país y otros países de Latinoamérica. Démosle un fuerte aplauso al doctor Dávalos por tenerlo aquí con nosotros. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias al Colegio de Economistas por la invitación, gracias a ustedes por asistir a la presentación. Les voy a hablar un poco sobre 5 temas: qué es ProEcuador, cuál es el estado del comercio entre los dos países, un poco de cifras macroeconómicas para tener una idea de cómo está el país, inversiones bilaterales, turismo, y terminaría básicamente con eso y luego pues podríamos conversar. Lo primero que quiero hacer en realidad antes de la presentación es pasarles un video cortísimo, 1 minuto, de promoción de turismo en Ecuador, para que tengan una idea de lo que estamos haciendo, una idea de lo que estamos haciendo en promoción de turismo a nivel internacional. Bueno, esto es algo de lo que estamos haciendo para promocionar el país en el mundo, y eso incluye obviamente el Perú. Como vamos a ver más adelante, el Perú es el tercer emisor de turistas para el mercado del turismo ecuatoriano. Bueno, ProEcuador es el instituto público encargado de la promoción de exportaciones y de la atracción de inversiones en el Ecuador. Hacemos un poco lo que hace PROMPERÚ en el sentido del comercio, y combinamos con lo que hace ProInversión en el campo de las inversiones.
Servicios que da Proecuador en promoción de exportaciones, asesoría especializada, apoyo a los gremios, oportunidades comerciales, coordinación de ferias de misiones, y para los importadores peruanos a lo que pueden acceder es a base de datos. Si ustedes interesa en un producto, en adquirir un producto en Ecuador, ustedes acceden a través de mi oficina a una base de datos del producto de su interés, obtienen información del vendedor ecuatoriano y eso les permite comparar precios, comparar calidad, tener una serie de opciones del producto de su interés. En promoción de inversiones igualmente, lo que tratamos de hacer es acompañar al inversionista en todo el proceso, es decir, desde identificar el interés específico que tiene en el Ecuador, el área de inversión que le interesa, y informarle sobre la base legal, las condiciones jurídicas, los proyectos y los incentivos de los cuales puede ser beneficiario al invertir en el país. Pero Ecuador tiene 30 oficinas comerciales en el mundo, una de esas es la que dirijo yo, acá en Lima. Estoy desde el año 2006, van a ser 7 años de una labor que ha sido muy fructífera para los dos países. Vamos a ver que el comercio ha crecido de una manera impresionante, pero no solamente Ecuador vende a Perú, Perú vende a Ecuador, así que los dos ganamos y los dos tenemos la oportunidad de sacar beneficios. Estudios de mercado, igualmente si ustedes tienen interés en conocer asuntos específicos sobre un producto de su interés, cómo está el mercado, quién es su competencia, quiénes están vendiendo, en dónde están comprando, toda esa información está al alcance de ustedes a través de las oficinas de Proecuador. Un poco sobre la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana es una economía dolarizada, la moneda de uso corriente en Ecuador es del dólar de los Estados Unidos. Esto a partir del año 99-2000. El PIB registró una tasa de crecimiento del 5% y ocupó el 8º lugar en América Latina. El incremento del PIB no petrolero en los últimos 8 años ha sido sumamente importante. El petróleo para el Ecuador es lo que los minerales para el Perú, es decir, la mayor parte de exportaciones, o al menos una buena parte de las exportaciones ecuatorianas corresponden a petróleo, al igual que una buena parte de las exportaciones peruanas corresponde a minerales, al sector de la minería. Con una economía dolarizada, uno tiene un bajo riesgo de inflación, mucho más predictibilidad en el manejo económico y estabilidad para los actores, tanto empresariales como privados. Una fuerte demanda interna, una serie de factores han determinado que la demanda interna, la capacidad adquisitiva de la población ecuatoriana aumente en los últimos 7 años de forma considerable, beneficiando obviamente tanto a los consumidores como a los productores nacionales y extranjeros. El crecimiento promedio de las exportaciones no petroleras en el Ecuador, es decir, lo que ustedes llamarían no tradicionales, ha sido del 11.4% en el periodo 2006-2012, y el gobierno está empeñado, el gobierno del presidente Correa está empeñado en la transformación productiva a través del cambio de matriz. Lo que queremos es empezar a exportar productos con valor agregado para reemplazar las exportaciones mayormente provenientes del cultivo agrícola en el país. La variación del Producto Interno Bruto en los últimos años, vemos que creció un 5% el año pasado, queremos por compararlo con América Latina. Perú está en el 6.3%, el más alto después de Panamá, y Ecuador está en el 5%, superior al promedio de América Latina en su conjunto, que fue del 3% por el año 2012. La inflación, como les decía, se mantiene en el rango meta del Banco Central del Ecuador, ha bajado en el primer semestre del 2013 a 2.39%, lo cual es lo que está previsto por las autoridades monetarias. Consumo final versus PIB, que se refiere básicamente a lo mismo, podemos verlo más claro en este cuadro. Ecuador tiene un 79.49% para el año 2010, lo que corrobora lo dicho hace un momento sobre la demanda interna y el aumento de la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano. Un poco para comparar algunos datos entre Ecuador y Perú. El PIB corriente para 2012 en Ecuador fue de 85.000 millones, en el Perú fue de prácticamente 200.000 millones, un poco más del doble. La población ecuatoriana respecto a la peruana igualmente es la mitad,
el Producto Interno Bruto per cápita en dólares corrientes es de 5.456 en Ecuador y de 6.623 en Perú. Los principales productos que exporta Ecuador al mundo. Decía hace un momento la importancia que tiene el petróleo en esto. No consta aquí, sin embargo se aproxima al 46% de las exportaciones ecuatorianas. ¿Qué más tenemos? Bananas, atún, camarones, rosas, oro, cacao, café, aceite de palma, y ya en el lado de productos con valor agregado tenemos cocinas y productos de madera como closets, puertas y acabados de construcción, y automóviles. En Ecuador existe una industria importante de producción de automóviles, los cuales van principalmente para el mercado colombiano y venezolano. Evolución de las exportaciones no petroleras. El año pasado el Ecuador exportó 10.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, productos que no tienen origen en su partida 27, que corresponde a los hidrocarburos, y 12.000, no consta acá, pero fueron 12.000 millones de dólares para esa partida, es decir, es casi el 45-46%. La base legal del comercio bilateral, los acuerdos de Brasilia de 1998. Ustedes deben conocer que en el año 98, felizmente y finalmente, Ecuador y Perú superaron todos sus problemas de orden limítrofe que habían empañado de alguna manera la relación bilateral en los años precedentes. En el año 98, después de negociaciones que iniciaron en el año 95, se firmaron los acuerdos de paz de Brasilia, que comprenden además un capítulo sobre facilitación de comercio, que como vamos a ver más adelante, ha dado un empuje fundamental a la relación bilateral. Dentro de los acuerdos de paz de Brasilia está el convenio de aceleración y profundización del libre comercio del año 98, instrumento de ejecución del 99, y los acuerdos sobre comercio en el marco de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es sumamente importante para Ecuador y Perú por dos razones principalmente, entre otras varias, pero en el ámbito comercial se refieren, uno, a que todo el universo arancelario, es decir, todos los productos de Ecuador entran sin arancel al Perú y todos los productos del Perú entran sin arancel al Ecuador. Una ventaja que tienen los exportadores ecuatorianos que quieren acceder al mercado peruano y que la tienen los exportadores peruanos que quieren acceder al mercado ecuatoriano. Crecimiento del comercio bilateral, les mencionaba hace un momento, a raíz de la suscripción de los acuerdos de paz de Brasilia. En el año 98 intercambiamos 290 millones de dólares. El año pasado cerramos con 3.100 millones de dólares. Un crecimiento importante que ha beneficiado a los dos países, a los productores y empresarios de los dos países y a los microproductores y microempresarios de los dos países, porque una parte fundamental del comercio es realizada por estos últimos actores. En el 2012, la evolución de las exportaciones del Ecuador al Perú fue positiva, subió casi a 2.000 millones de dólares, y las ventas, no consta acá, pero las ventas peruanas al Ecuador ascendieron a 1.000 millones de dólares aproximadamente. Ahí sumamos los 3.000 millones de dólares mencionados. Cabe mencionar que de los 2.000 millones de dólares que le vende el Ecuador al Perú, una parte importante corresponde a petróleo. Aproximadamente 1.650 millones de dólares corresponde a petróleo que vende el Ecuador al Perú para que aquí sea refinado y procesado en gasolinas, aceites y demás hidrocarburos. En el primer semestre de 2013 hemos vendido aproximadamente 1.000 millones de dólares al mercado peruano. Exportaciones no petroleras, a los que mencionaba, si quitamos petróleo quedan aproximadamente 330 millones de dólares de ventas. En este año, en el primer semestre, hemos vendido 210 millones de dólares con un crecimiento del 3.4%. Los productos ecuatorianos no petroleros al Perú tienen tres características. Una, las exportaciones ecuatorianas al mundo son básicamente petróleo y productos del agro, banano, café, cacao, rosas, productos del mar como camarones o atún. Las ventas al Perú son de otra naturaleza, son de la naturaleza productos con valor agregado.
Son productos químicos, son manufacturas, son fármacos, son confecciones, son acabados de construcción, son materiales de construcción. El mercado para la industria ecuatoriana es Perú y Colombia, parte de la Comunidad Andina, y el mercado para la industria peruana mayormente también son los países de la Comunidad Andina. Tiene dos patrimonios naturales de la humanidad: el Parque Sangay en la selva, en la Amazonía, y las Islas Galápagos, y dos ciudades patrimonio cultural de la humanidad, Quito y Cuenca. Todo lo que ustedes quieran conocer para hacer negocios con Ecuador: situación laboral, situación fiscal, datos sobre productos, cifras, estadísticas, condiciones macroeconómicas, condiciones tributarias, están en la guía comercial Perú que elabora mi oficina cada año. La pueden bajar del link que está escrito en la pantalla. La calidad de la información y la actualización de la información es constante. Lo que pretendemos es facilitar al empresario peruano y al empresario ecuatoriano que haga negocios bilaterales, proporcionándole una herramienta con toda la información que pueden necesitar para el efecto. Bueno, mis datos de contacto: en realidad estoy muy cerca de acá, mi oficina está a 2 cuadras del Colegio de Economistas. Nosotros, a pesar de que mi labor fundamental es promover la exportación de productos ecuatorianos al Perú, igualmente recibimos a diario a muchísimos peruanos que quieren vender sus productos al Ecuador. No es precisamente la labor de mi oficina, eso hace la agregada comercial peruana en Quito, es quien promueve la venta de productos peruanos al Ecuador, pero sin embargo siempre le ayudamos a los empresarios peruanos interesados, al menos con información inicial sobre cómo iniciar un negocio en Ecuador, qué productos pueden ser de interés, cuáles son los requisitos para llevar sus productos, etc. Información más de fondo, como les digo, pues la proporciona mi colega peruana en Quito. Les agradezco mucho por su atención, y para terminar quiero pasarles un video sobre promoción de turismo justamente en el Ecuador. Por el cual el Banco Central de Reserva del Ecuador no registra las inversiones, que antes nos hacía mención, doctor, por favor. Sí, bueno, no he dicho que no registra, sino que no hay obligación de registrar las obligaciones por parte de los inversionistas. Es decir, no todos los inversionistas se acercan al Banco Central para registrar su inversión. Y es por eso que no todas las transacciones y los movimientos de dinero que entran en Ecuador como inversión son registrados oficialmente, digamos, en la fuente oficial que sería el Banco Central del Ecuador. ¿Por ahí no se podrían colar algunas inversiones de origen ilegal, digo yo? No, porque hay otros mecanismos como las superintendencias de vigilancia y control que no permiten que eso ocurra. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Colega desea preguntar? Bueno, antes que nada, saludarlos a ustedes por la amplia disposición. Quisiera formular una pregunta de carácter administrativo. Usted mencionó que son 30 oficinas comerciales, donde están los agregados económicos comerciales, como su caso. Y las otras misiones diplomáticas, ¿cómo están haciendo? ¿Quién asume esas funciones? Eso es una pregunta. La otra pregunta que quisiera hacerle es, ProEcuador está dependiendo
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Comercio Exterior. Y finalmente la tercera pregunta está relacionada con el valor agregado. ¿Qué está haciendo el Ecuador para darle mayor valor agregado a sus productos? Por ejemplo, con el cacao, ¿no? Los suizos, por ejemplo, su chocolate es muy famoso. Bueno, ellos casi todos lo hacen bien, ¿no? Pero hasta donde yo conozco, me parece que las exportaciones de cacao a Suiza son muy importantes y ellos le dan ese valor agregado. Quisiera, en ese caso, por favor, usted me dé una respuesta. Muy agradecido por la respuesta. Gracias. Sí, la primera pregunta. Se han identificado 30 mercados principales. Hemos ido creciendo. Ecuador empezó con 17 o 18 oficinas comerciales, ahora son 30 y seguramente en el futuro habrá más a medida que la relación comercial con determinado país o región del mundo se intensifique, o a medida que nosotros identifiquemos que hay un potencial para intensificar esa relación y seamos proactivos y abramos una oficina comercial con un equipo completo de promoción, de análisis de mercado, de elaboración de inteligencia, de documentos de inteligencia comercial, etc. Las otras embajadas se manejan con un encargado de funciones comerciales, es decir, es un miembro de la embajada que se encarga de los asuntos comerciales, de empresas, la promoción. La diferencia es que no tiene el equipo y no tiene todos los recursos con los que cuenta una oficina de ProEcuador en los países en los que se ha establecido. Eso obedece principalmente, como le digo, a un análisis de mercado. Si el mercado tiene gran potencial, o ya es un mercado importante al cual le vendemos, o es un emisor de turistas, o es una fuente de inversión importante, ProEcuador ya tiene su oficina. En el resto de embajadas se encarga un funcionario de la embajada de esos temas específicamente, pero como le digo, no con la capacidad de recursos y de equipo que tienen las oficinas, ¿no? Eso por un lado. La segunda pregunta iba dirigida al... perdón, sí. ProEcuador nació como una entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Eso fue hasta junio de este año, es decir, hasta hace escasos 2 meses. El presidente Rafael Correa emitió un decreto luego de un análisis del sector, creando el Ministerio de Comercio Exterior. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupa de las relaciones políticas del Ecuador, relaciones exteriores y movilidad humana por el tema de migrantes, de visas, consulares, etc. Y los temas comerciales han sido transferidos al nuevo Ministerio de Comercio Exterior. En ese sentido, ProEcuador está en proceso de pasar a ser una entidad adscrita del nuevo Ministerio de Comercio Exterior. Ese es el cambio. Otra cosa que puedo mencionar, como le dije hace un momento, es que ProEcuador se encarga de inversiones y de comercio, tangencialmente de turismo. En Perú funciona diferente, pero en Perú es comercio y turismo, pero no ve inversiones, que si nosotros inversiones los ve Proinversión. Es un enfoque distinto de cómo promocionar las tres ramas de los dos países, ¿no? Sin embargo, trabajamos en conjunto en una serie de iniciativas con ProPerú, especialmente en comercio. Vamos a ferias en conjunto, hemos ido a Australia, a China, a través de las agencias de promoción y exportación de la comunidad andina. Organizamos encuentros como el encuentro del próximo 6 de septiembre en Piura. Así que tenemos un trabajo muy fluido entre las dos entidades de promoción. Y finalmente, a través de incentivos para la producción de productos con valor agregado, a través de capacitación, a través de asociaciones, el gobierno pretende cambiar la matriz productiva y está trabajando desde hace unos años en eso, a fin de dejar de ser exportadores de materias primas o de commodities o simplemente de petróleo y productos del agro, ¿no? La idea es que se incorpore valor agregado, se incorpore mano de obra calificada, se capacite esa mano de obra, se encuentre nichos de mercado para crear bienes con tecnología,
se está creando la ciudad del conocimiento, Sachay, en Ecuador, que lo que pretende es traer científicos, gente con PhDs de otros países y crear una ciudad universitaria para que sea la fuente de científicos y de profesionales en alta tecnología que permitan ese cambio de matriz productiva. Un ejemplo es el que usted menciona, ¿no? ¿Por qué exportamos cacao a Suiza y luego importamos los chocolates suizos? Bueno, ellos hacen muy buenos chocolates, es indudable, ¿no? Y de todas maneras va a costar competir, pero estamos saliendo ya con nuestro chocolate y procurando que la materia prima sea transformada en el Ecuador. A ver el micrófono, por favor, para el colega Huarcay. Buenas noches. Mi pregunta va a un tema micro, un tema de... Estoy en un plan de negocios de importar flores. Entonces, un poco estuve averiguando y me interesaría saber qué pasos tengo que seguir para, digamos, contactarme y realizar la compra de las flores, ¿no? Sí, bueno, el Ecuador es un importante exportador de flores a nivel mundial. Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos son los principales mercados para ese producto. Hace 7 años que llegué acá, el Perú importaba aproximadamente 40 o 50 mil dólares en flores. Ahora llevamos por 2 millones y más en realidad. Es decir, comparado con un mercado global de 500 millones, 2 millones todavía puede parecer poco, pero el aumento que ha tenido el mercado peruano en el rubro es impresionante y ya hay muchos floricultores interesados en el mercado del Perú. Mi oficina puede proporcionarle una lista de esos floricultores, exportadores interesados en el mercado peruano que se han puesto en contacto conmigo o que sabemos por distintos medios que tienen interés en este mercado y podemos facilitar el contacto con ellos para que usted tenga varias opciones, pueda comprar precios, pueda comprar calidad y escoger lo que más le conviene. Estamos a las órdenes en ese sentido. ¿Algún otro colega desea hacer alguna pregunta? Si me permiten hacer algún comentario y sobre todo una pregunta también a nuestro invitado. Primero, que sabemos que Ecuador adoptó, digamos, como moneda el dólar, ¿no es cierto? Dolarizó su economía. ¿De qué manera, digamos, ha impactado esa política en relación al comercio y al desarrollo del país? 1. Y 2, ¿cuál cree que es la ventaja comparativa del Ecuador en relación a los países a nivel internacional, sino a nivel bilateral? ¿Y cuál sería la ventaja competitiva que hoy en día Ecuador está, digamos, desarrollando? Gracias. Sí, efectivamente el Ecuador adoptó la dolarización, es decir, el dólar como moneda de uso corriente a partir del año 99-2000, luego de una crisis bancaria muy fuerte que determinó que 3 de las más grandes entidades financieras del país sufran una corrida muy fuerte y tengan problemas de liquidez que pusieron en grave aprieto a la economía ecuatoriana. Por darles una cifra, el dólar tenía un cambio de 5.000 sucres y después de un mes tenía un cambio de 25.000 sucres por dólar. Entonces eso era insostenible. Se decidió retirar el sucre de circulación, se adoptó el dólar de los Estados Unidos de América para todas las transacciones, es la moneda de uso normal, de uso regular en el país, y eso le dio estabilidad, definitivamente, estabilidad económica, al evitar devaluaciones, al bajar la inflación de una manera considerable. La economía tuvo más predictibilidad, la gente puede pensar a largo plazo sin el temor de que un día me endeudo un equivalente a $1.000 y al día siguiente voy a estar endeudado en equivalente a 10 o 20.000 dólares. Al comienzo, y efectivamente todavía se mantiene en algunos casos, eso involucró también el aumento en algunos precios de bienes y servicios, se acercaron más a los precios internacionales.
Otro efecto quizás no deseado o negativo es que nuestras exportaciones en muchos casos dejan de ser competitivas. Depende del tipo de cambio respecto al dólar que tenga el país al cual se dirigen esas exportaciones. Puede que la moneda de ese país esté subvaluada, está sobrevalorada, o simplemente el dólar fluctúa por las condiciones propias de los Estados Unidos, y eso no está en nuestras manos. ¿Sí? Nosotros no podemos controlar eso, son factores externos que no se pueden controlar en este caso, pero que se podrían controlar si uno tendría una moneda propia, como lo hace acá el Banco Central de la Reserva del Perú, por ejemplo, con el nuevo sol. Sobre ventajas, Ecuador es un país rico en recursos naturales, es un país rico en minería, todavía inexplotado. Tiene un gran potencial minero que no ha sido, por distintas razones, explotado aún, y que el gobierno del presidente Correa ha creado las condiciones para que esa explotación se dé en la actualidad. Creemos que una de las ventajas es la educación. Queremos sacar más gente con doctorados, más gente con PhDs, más gente con profesiones en alta tecnología, para empezar y fomentar la investigación para comenzar a exportar bienes que tengan un componente importante de valor agregado, de iniciativa, de inventiva nacional. Perdón, aprovechando los comentarios importantes sobre el tipo de cambio, deseo saber, cuando hubo el cambio de moneda sucre a dólar, en ese instante la pobreza en Ecuador, ¿a cuánto llegaba? Y el tiempo que ha transcurrido, como bien nos lo está diciendo, que en cierta medida el tipo de cambio ahora está creando condiciones, porque no es lo mismo, ¿no?, que yo debo hoy $1.000, como decían antes, y un cambio brusco en la economía, al día siguiente estoy debiendo el doble, entonces eso genera muchos procesos de retraso, ¿no? Entonces deseo saber concretamente, al momento del cambio de política de sucre a dólar, cuánto era la pobreza y a cuánto está llegando al día de hoy, más o menos. Una comparación, si aumentó la pobreza o ha disminuido, ¿no?, con toda la gran gama de recursos que tiene el Ecuador, ¿no? Bueno, ahora no tenemos tipo de cambio, ¿no?, solamente esa precisión. No hay tipo de cambio porque no tenemos moneda propia, es decir, ese concepto no existe en el Ecuador, no, digamos. Fundamentalmente me refiero a los índices de pobreza. Sí, no, entiendo simplemente. La pobreza en Ecuador en esa época era de aproximadamente el 47-48%. Y el año pasado, en 2012, era del 28%, con una disminución importante en los últimos 4 años. No voy a decir que eso es gracias a la dolarización, obviamente, porque sería necio de mi parte afirmar algo así, pero sí creo que puede ser uno de los factores, a más de la importancia, a más del crecimiento económico, fundamental para superar la pobreza, crecimiento económico del país, crecimiento económico de los actores privados. Y como tercer punto, porque el mercado no lo regula todo ni lo resuelve todo, es el tema de la énfasis en los programas sociales, en salud, en educación, en capacitación, en infraestructura, en acceso a carreteras, que ha dado el gobierno actual en los últimos, desde el año 2007, ¿no?, en los últimos 6 años. Creo que esos dos factores combinados son fundamentales para superar la pobreza. Muchísimas gracias. Y una última preguntita que me trae a colación la visita de una colega suya en uno de estos coroceles de hace 2 años y medio más o menos. Un economista del Ecuador nos decía que ellos contaban con X cantidad de economistas al momento de un cambio en la política del Ecuador, y que en los últimos tiempos, en vez de que los colegios de economistas sigan creciendo en el Ecuador, más bien estaban disminuyendo porque muchos habían ya abandonado la colegiatura, no cotizaban. Este escenario
se sigue dando? ¿Sabe usted algo de eso al respecto? Por favor. No, lamentablemente no tengo información al respecto. Lo que sí le puedo decir es que el énfasis que pone el gobierno en educación a todo nivel, ¿no? Desde preescolar, escolar, secundaria y universitaria y postuniversitaria, es importante. El presidente Correa está convencido de que esa es la única manera de que el país salga adelante. No sé a qué puede obedecer el comentario de mi compatriota economista, y lamentablemente no tengo datos para confirmar o negar la información que usted tiene. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay alguna pregunta adicional, nosotros agradecemos sobremanera en nombre del Colegio de Economistas de Lima la presencia de nuestro expositor, quien ha compartido información muy importante para nosotros, cómo es que se está dando la política comercial entre los dos países hermanos. Esperamos poder contar con vuestra presencia en alguna oportunidad a futuro, y en nombre del Colegio de Economistas de Lima queremos hacerle entrega de un certificado en reconocimiento a esta destacada labor del día de hoy. Un aplauso.